Hola, hola mis binarios favoritos, hoy vamos a ver algunas funciones del sistema como es el row count, algunas de compresión que yo no las he utilizado, sin embargo aquí las vamos a aprender en este curso desde cero y también vamos a ver las sesiones de contexto. Así que si tú eres nuevo por aquí, yo te invito a que te suscribas y a que formes parte de esta comunidad binaria. A ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias. Vamos a nuestro Management Studio y aquí vamos a aprender, o bueno, tengo un poquito de texto sobre texto teórico, donde yo también te dejo en la descripción del video algunos otros recursos para que fortalezcas más esta parte teórica. Y vamos a comenzar con el row count. Es una función que es muy utilizada para retornar el número de registros afectados. Eso es a grandes rasgos el row count. Y vamos a verlo aquí de manera práctica. Entonces yo ya tengo preparado un select que apunta a una tabla que se llama Product. Esta tabla se encuentra en la base de datos AdventureWorks que en videos previos yo les enseño a restaurar, que es una base de datos de Microsoft que, bueno, tiene datos dummy y ayuda para practicar a la certificación o a sus ejercicios, ¿no? Bueno, voy a hacer este select. Todo esto que ya les estoy mostrando ya son temas que hemos visto en videos previos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es seleccionar de la tabla productos todos aquellos que contengan la palabra cha. Si recuerdan ustedes, el comando like es lo que nos ayuda. Si yo únicamente selecciono todos los productos, le doy un execute, me va a mostrar 504 registros. Si yo incremento el where, entonces pues me va a acotar ese resultado, que en este caso son 5 registros o 5 productos. Entonces aquí ya lo podemos ver incluso en la interfaz aquí del Management Studio, pero si lo queremos como result set, pues aquí entra esta instrucción que se llama row count, doble asterisco row count. Voy a seleccionar todo y de esta manera pues ya tenemos este mismo numerito, aquí dice 6 porque son estos 5 más este ya son 6. Pero en realidad son 5 productos, por lo tanto el row count me está devolviendo 5, ¿ok? Perfecto. Si yo quiero fusionarlo, por ejemplo, aquí le estoy colocando una condición if, que es un tema que vamos a ver más adelante. Sin embargo, se me hizo práctico para que ustedes puedan determinar o les quede un poco más claro esto. Antes de implementar el if, pues yo acá tengo esta otra consulta. Si se dan cuenta, aquí estoy acotando o estoy tomando esta misma consulta, que es la misma que tengo acá arriba. Únicamente que le estoy agregando un operador lógico que es el AND para acotar aún así más el resultado, donde el color sea igual a silver. Entonces va a seleccionar estos 5 y luego por color 1, 2, 3. O sea, solo debe mostrar estos 3 registros. Vamos a verificar que eso sea real, vamos a ejecutarlo y efectivamente dice que son 3. Entonces cumple la condición que contenga cha y el color sea silver. Muy bien, si yo le doy un row count a esta, pues me devolvería 3 registros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a fusionar con el if? Muy bien, entonces voy a comentar esta parte. Entonces ya sabemos que row count nos está devolviendo 5. Entonces, de esta manera va a decir, ok, este result set, ¿cuánto me va a dar? 5. ¿5 es mayor a 1? Sí. Por lo tanto, vas a continuar con este select. Entonces va a entrar a este if. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces selecciono todo mi query, que es un primer query. Luego, si se cumple que sea mayor a 1, por lo menos que tenga un registro de result set, pues vas a hacer este otro result set. Voy a ejecutarlo y perfecto. Entonces aquí me muestra esto, los primeros 5 registros, luego los otros 3 registros y al final me dice que fueron 3. Perfecto, ahora vamos a ocasionar a que no muestre nada. Para eso vamos a implementar la parte del else, es decir, cuando no se cumple pues esa condición. Cuando no se cumple esa condición, entonces vamos a colocar un else y vamos a colocar la palabra begin. No se preocupen, esto es un tema un poquito más avanzado, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, si no encuentra información, pues vamos a darle un select y vamos a colocarle no data, es decir que no encontró nada. Ok, pero como sabemos que esto sí regresa un resultado que son 5, vamos a colocarle texto X para que de esta manera pues sea nada, ¿verdad?
entonces no va a tener que entrar a esta parte, sino debe mostrar not data. Es decir, va a mostrar nada y luego not data. Vamos a confirmarlo y perfecto, no encuentra nada, por lo tanto no entra leaf a la parte true, entra a la parte de false y dice not data. Bueno, eso es la parte del row count. Perfecto, pero no solo sirve para select, también sirve para cuando hacemos un update o un insert. Vamos a ver de esta parte, aquí yo ya la tengo preparada. Por ejemplo, de la tabla igual de location, pero del esquema production, vamos a seleccionarlo. Y por ejemplo, aquí dice que son 14 registros. Ok, pues voy a hacer un update. Voy a hacer un update al registro 1, al registro 2 y al registro 100 que está por acá. Bueno, el 100 no existe. Entonces, por lo tanto, solo nos debe regresar que pudo ejecutar correctamente pues 2 registros, que es el 1 y 2, que sí existen, el 100 pues no existe. Vamos a ver esto, entonces vamos a hacer este update, le vamos a actualizar la cantidad de availability, le vamos a colocar un 100, vamos a ejecutarlo y perfecto, entonces ese es el resultado esperado, solo pude actualizar 2 registros. Entonces, ¿cómo vamos a corroborar eso? Vamos a ejecutar nuevamente y aquí podemos ver que el 1 ya contiene 10 y el 2 contiene 10. El 100 obviamente no existe, por eso es que no nos está regresando más que 2 registros. Si yo coloco aquí un registro que sí existe, por ejemplo el 3, entonces ya no me va a regresar como row count 2, sino 3, que sí afectó a 3 registros. Entonces aquí de nuevamente podemos ver o validar que el row count nos está regresando 3. Perfecto, no sirve o no aplica nada más para el select o el update, también puede aplicar para el delete y el insert. Bueno, ahí está la parte del row count. Luego vamos a ver una función que se llama las de compression functions. Prácticamente yo no he ocupado estas funciones, pero lo que nos está mostrando aquí esta instrucción es que va a comprimir. Por ejemplo, aquí estoy dándole esta cadena que se llama, que contiene SQL Server, que es como se llama nuestro curso. Entonces vamos a ejecutar y de manera comprimida es este valor binario, que si nosotros definimos una tabla, así se llama el tipo, como bar binary, algo así, no recuerdo muy bien. Y para descomprimir este mismo resultado lo copio y lo pego aquí. Entonces de esta manera, para descomprimirlo es esta parte, ¿vale? Pero pues obviamente descomprimido, pues esto no me dice nada, ¿no? Entonces para eso voy a ocupar esta función, si se dan cuenta, nuevamente voy a ejecutar la de compresión y entonces copio esto y lo voy a pegar aquí. Entonces primero lo descomprimo y luego a lo descomprimido lo voy a convertir con un cast, voy a bajarle un poquito aquí a la instrucción y lo convierto como varchar de tipo máximo, ¿vale? Entonces voy a ejecutarlo y de esta manera todo esto que es un dato descomprimido de tipo binario, pues me debe regresar la cadena SQL Server. Voy a ejecutarlo y ahí está. Yo, como les digo, yo no he ocupado esta función, sin embargo, pues ahí está. Si ustedes la ocupan en algún punto, déjenmelo en los comentarios cómo es que ustedes la aplicaron. Bueno, ahí están las funciones de compresión. Y luego, para terminar, tenemos las sesiones de contexto. Estas sesiones de contexto tampoco las he ocupado porque yo usualmente las que ocupo son variables que más adelante también es un tema que vamos a ver. Pero ¿a qué se refiere sesiones de contexto? Dice que retornan valores específicos de alguna llave, ¿vale? Del contexto actual. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquí tenemos la estructura, yo también les dejo un poquito más de datos ahí en la descripción del video para que ustedes pues lean un poquito más. Y recibe 3 parámetros, el key, el value y el read only. El key es como lo vamos a identificar, el value es lo que contiene y si vamos a permitir que el usuario pueda modificar o no este valor. Y bueno, aquí voy a bajar un poquito esto para que no se vea un poquito más limpio y no los vaya a confundir. Perfecto, entonces ¿cómo vamos a poder definir una sesión de contexto? Prácticamente vamos a ocupar esta instrucción que se llama exec y luego vamos a aplicar este comando que se llama sp-set session-context.
y seguido vamos a aplicar el key, que va a ser nuestro identificador, y el value. En este caso va a ser Business Entity ID y value. Vamos a ejecutarlo. Perfecto, dice que se ejecutó correctamente y luego vamos a ver qué es lo que contiene. Entonces de esta manera vamos a decir, vas a ir a seleccionar una sesión de contexto que lo vas a identificar o lo vas a ir a buscar como Business Entity ID. Perfecto, este es un alias, entonces voy a ejecutarlo y entonces dice, ok, contiene un 10. ¿Qué pasa si yo aquí le cambio a 20? Entonces vuelvo a ejecutar, dice que se ejecutó correctamente y vuelvo al seleccionar y ahora contiene 20. Perfecto, entonces vamos a tomarle un poquito más de sentido como para qué nos serviría. Muy bien, aquí tengo mi tabla de personas, vamos ya a ejecutarla, que tiene muchos registros, tiene 19.972 registros. Y entonces yo quiero seleccionar el registro 20. Si se dan cuenta, voy a ver si existe. Aquí en Business Entity ID, el registro 20 sí existe. Y entonces, como yo aquí ya estoy definiéndole registro, bueno, el Business Entity ID que sea igual a 20, entonces yo ya no le hago un select, sino en mi parte del where voy a estructurarlo para que de una forma visible, pues sea entendible. Ahí está mi tabla y entonces voy a decir, seleccióname de mi tabla person donde Business Entity ID tenga este contexto. Este contexto nosotros ya sabemos que tiene un 20. Vamos a ejecutarlo y efectivamente ya tiene el 20. ¿Qué pasa si yo aquí le doy un 15? Si yo aquí le doy nuevamente ejecutar, sigue teniendo el 20. No se va a aplicar hasta que yo no ejecute esto. Voy a ejecutarlo y ahora me va a tener que seleccionar el registro 15, que es Sharon. Perfecto. Bueno, de esa manera podría tomar más sentido el uso de la sesión de contexto. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Lo que les decía yo, lo que ocupo son las variables. Eso mismo que acabo de hacer, puedo hacerlo de esta manera, que más adelante yo se los voy a mostrar de manera más profunda. Entonces, esto mismo lo defino con un arroba. Es como defino así mi variable. ¿Y de qué tipo va a ser? De tipo entero. Y entonces, de tipo entero, aquí le doy un int igual a 15. Voy a comentar esto. Y en vez de colocar o en lugar de ir por la sesión de contexto, que era esto, pues voy a ir ahora por mi variable. Voy a copiarla y va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces ejecuto. Y como pueden ver, hay dos maneras de seleccionar este registro, ya sea por una sesión de contexto o una variable. Ahí está. Yo lo que ocupo más en la vida profesional o en los proyectos que he estado, pues es esta parte de la declaración de variables. Muy bien. Luego aquí tengo otra opción donde, si se dan cuenta, aquí cuando yo ocupo la sesión de contexto, ahorita voy a definir otra que se llama Customer ID. Voy a ejecutar, voy a copiar este comando, esta instrucción, me la voy a llevar aquí abajito, porque ahora voy a definir Customer ID. El Customer ID le voy a poner el ID 2 y fíjense, yo cuando ejecuto esto, me dice correctamente, luego selecciono qué es lo que tiene mi Customer ID y me dice que tiene el 2, perfecto, es lo que yo le asigné, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa o por qué tiene esta N? Si yo coloco esta instrucción sin N, me va a mostrar este error, ¿sale? Este error, pues, dice que, SQL Server, en la parte de las sesiones de contexto, pues, requiere que sea un N-varchar. Por eso aquí estamos colocándole una N para que, no tenga este error. Si yo lo vuelvo a ejecutar, perfecto, me regresa. Entonces debemos también leer un poco de documentación para saber por qué hay veces que nos marca error. Bueno, por último, aquí puedo ver que yo puedo, estos son recursos que yo les voy a dejar en la descripción del video, y no solo puedo declarar una sesión de contexto, sino yo puedo declarar muchísimas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo selecciono estas dos, va a contener las dos que tenía, no sé, ahí Employee ID, es que no es Employee ID, es Customer ID, y la que había definido anteriormente era Business Entity ID. Vamos a ver si todavía la contiene, que debe ser.
business entity ID. Y bueno, voy a ponerle el mismo alias. De esta manera no solo puedo tener una sesión de contexto, sino puedo tener cuantas yo desee, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esto que hicimos en este contexto existe este valor con ese key, ¿verdad? Si yo le doy este select que hicimos por aquí, bueno, vamos a hacerlo de nuevo por acá, pero con Customer ID, vamos a seleccionar esta tabla de Customer. Vamos a ver si contiene algo. Si tenemos una tabla que se llama Customer. Entonces vamos a darle un select asterisco from de la tabla pues Customer, ¿verdad? Vamos a seleccionarla y tiene Customer ID, perfecto. Entonces vamos a darle where Customer ID sea igual a esta sesión de contexto. Esa sesión de contexto, si se dan cuenta, es el 2. Entonces debe seleccionar el Customer 2. Dice que no existe. Si les marca este tipo de error, no se preocupen. Aquí un consejo, pues solo arrastren esto, porque regularmente luego pues podemos tener errores ortográficos o de estructura. Ahí está seleccionándome ya el Customer 2, pero en esta sesión, si yo genero otra sesión aquí en esta opción de New Query y copio este mismo select, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque esta sesión o esta sesión de contexto solo existe para esto, ¿vale? Ok, mis binarios, eso fue todo. Espero que me haya dado a entender. Y si tienen dudas, por favor, déjenmelo en la caja de los comentarios. Cuídense mucho. Bye, bye.